Muy bien amigos, bienvenido a esta nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Vamos a continuar el día de hoy con el recurso de apelación de sentencia, que es el recurso que se interpone en contra de decisiones de condena o de absolución. Como bien establecíamos, es un recurso bien amplio y que procura salvaguardar lo que es la doble instancia en un sistema de garantías procesales y ya hemos establecido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en varias decisiones, iniciando con la sentencia Herrera Ulloa versus Costa Rica, donde estableció que para que se pueda garantizar la doble instancia debe de existir en el recurso de apelación o el recurso de que se trate, no importa que tenga el otro nombre, recurso, debe de haber una revisión integral de la decisión, es decir, que debe revisar el derecho y los hechos. En ese sentido, de todas maneras, ha sido muy limitado el recurso de apelación con respecto a lo que era el sistema anterior. El sistema anterior era la doble instancia implicaba un doble juicio. En el sistema actual, el recurso de apelación implica que la Corte se va a referir solamente a las cuestiones que se le planteen en el recurso y además puede hacer una revisión de la sentencia de conformidad con el principio constitucional de doble instancia. Sin embargo, si bien es cierto que el litigante al momento de hacer el recurso debe de establecer de manera clara cuáles son los motivos en lo que se basa su recurso, establecerle a la Corte dónde están las falencias de la sentencia y con precisión establecerle cada uno de los motivos, en cada uno de los motivos, cuáles son sus fundamentos y argumentos. También es importante saber que una vez la Corte queda apoderada del recurso de apelación y ha decidido admitirlo, es decir, que la persona cumplió con el plazo y con la legitimidad procesal para interponer el recurso, va a fijar una audiencia a la Corte y en esa audiencia el litigante tendrá que sustentar el escrito que ha depositado. Ese escrito en la sustentación no se va a referir en la parte oral a ir a hacer una lectura del escrito, sino que va a tener la oportunidad de explicarle a la Corte cuáles son sus motivos y por qué entiende que esos motivos deben ser escogidos. Como fundamento esencial de la oralidad del proceso penal, es el litigante el que tiene que poner a la Corte en contexto para que entienda lo que él quiso decir en su escrito. Por tanto, como sugerencia estratégica, no es muy bueno para el litigante ir a leer lo que escribió, sino irlo a sustentar y a explicarlo con argumentos claros que la Corte entienda lo que él quiso decir. Pero una vez terminada la audiencia, la Corte va a tener la oportunidad de decidir si acoge o no al recurso. Y para eso, el proceso penal le ha dado la oportunidad a la Corte de que tome una de varias decisiones. Según el artículo 421 del Código Procesal Penal, la Corte puede rechazar el recurso y si lo rechaza, la sentencia de condena o de absolución quedaría confirmada. Ahora, la Corte puede declarar con lugar el recurso y si lo declara con lugar tiene varias alternativas. Puede la Corte ella misma decidir sobre el fondo del proceso y puede, en este caso, dictar directamente la absolución si así entiende que debió ser. Puede la Corte hacer una rebaja de la pena si ha sido una condena o en su defecto puede la Corte condenar en el caso de que la sentencia haya sido apelada por el Ministerio Público o la parte querellante en una sentencia de absolución. Y como última alternativa, y solo en casos excepcionales de conformidad a lo que ha establecido la modificación de la ley 1015, la Corte puede
ordenar que se celebre total o parcialmente un nuevo juicio. Si la Corte ordena que se celebre un nuevo juicio, sea total o parcial, debe ordenar que el expediente sea remitido a otro tribunal de la misma categoría y la misma instancia del que dictó la sentencia de apelación para que se conozca, o al mismo tribunal pero con jueces diferentes. Los jueces que participaron en la sentencia apelada no podrán participar en este nuevo juicio. Y en ese sentido quedaría ya la decisión de la Corte. Esa decisión normalmente se da en un plazo de 10 o 15 días después de conocerse la audiencia sobre el recurso de apelación. Igualmente es muy importante aclarar que en los casos en que solamente el imputado haya apelado una sentencia de condena, la Corte en la decisión no puede agravar la situación del imputado. Es decir, que si el imputado está condenado a una pena, no puede la Corte, si acoge recurso o modifica la sentencia, no puede aumentar esa pena. Eso es cuando solamente el imputado ha sido recurrente. Es decir, que con tu propio recurso tú no te puedes perjudicar cuando solamente tú has recurrido. Y otra situación que es importante tener en cuenta es que cuando un imputado haya sido absuelto y la sentencia se haya recurrido y la Corte envía un nuevo juicio y en el nuevo juicio también resulta absuelto, ya esa sentencia, la última sentencia, no es susceptible de ser recurrido en apelación nuevamente. Ya queda como una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada. Es lo que le llama el proceso penal la doble exposición. Con este punto culminamos con la parte que tiene que ver con el recurso de apelación y en una próxima entrega ya estaremos abordando lo que es el recurso de casación en materia penal. Hasta una próxima.